Buenos días amigos, bienvenidos nuevamente aquí al canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo reproduje mis plantitas de romero. Ya en un video anterior les había comentado que tenía bastantes plantitas y miren, aquí se las muestro y les voy a enseñar cómo es que yo le hice para tener esta cantidad de romeritos. Miren, aquí se puede ver cuántos romeros hay. Aquí algunos que ya saqué, pero vean, se ven muy pequeñitos, pareciera que fueron sembrados de semilla. Y quiero creer que todos ya pegaron, ya tienen raíces, pero ahorita lo averiguarán conmigo. Aquí les muestro, esta es la planta madre de la cual yo le saqué los romeros. Miren, aquí se ve. Esta plantita la compré cuando tenía esta altura, hace unos 8 meses me parece. Entonces quería tener más plantitas y le fui arrancando ramitas para sembrar. Aquí pueden ver cuántas ramitas ya tiene. Está sembrado en cubeta, no está sembrado en suelo fijo, pero pues ya va retoñando muy bonito. Me comentaron algunos que pues se les seca al momento de querer trasplantarlo, pero pues yo ahorita les voy a enseñar el método que yo hice. Tal vez a ustedes sí les sirva, tal vez a ustedes no, pero pues les comento que a mí me funcionó muy bien. Ustedes ya vieron cuántos pegaron. De hecho fueron 50 romeritos que sembré, y de los 50 pegaron 43. Entonces yo les recomiendo que si ustedes van a sembrar, siembren bastantes para que tengan una tasa mayor de éxito. Y si se les seca algunos, pues ya se secaron y los demás van a sobrevivir. Pues bueno, pues les voy a explicar aquí paso a paso. Bueno, la primera parte que yo hice es colectar ramitas. Muchos dicen que se agarra una rama que esté joven o no muy no muy vieja para sembrarla. Yo quise hacer aquí un experimento y hice todo lo contrario. Agarré solo ramas jovencitas. Por ejemplo, aquí la punta a partir de acá, que son como unos 4 centímetros, agarré de ahí. Pero como tenía ramas largas como estas que ustedes están viendo, las arranqué desde esta parte y los fui cortando así en puntos de 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Y hasta ramitas como esta, miren acá. A ver, déjenme a ver si puedo enfocar. Esta de aquí, miren. Es muy delgadita, muy delgadita. Ahorita lo voy a romper para que ustedes vean cómo está en la palma de mi mano. Miren. Está delgadita y esta parte está como un poquito cafecita. Y ramitas así fueron las que sembré. Por eso es que pude tener muchísimas de esta plantita, porque le fui sacando. Por ejemplo, aquí si yo veo que tiene otra rama que apenas está saliendo, como la de acá, pues la fui arrancando y la dividía en 2, en 3, en 4 partes, y no ocupé ninguna rama de este grosor. Todas fueron así de pequeñitas. Y pues le arrancaba un poquito las ramas de aquí abajo. A ver, ahorita se las muestro. Me acomodo mi cámara. Miren, pues las ramas de acá tantito se las sacaba para que pues no se deshidrate por el sol también. Y queda así, miren. Así queda. Ya vieron cuántos dedos de diferencia y cuántos dedos queda. Es lo mínimo que se puede hacer. Y al momento de enterrarlas aquí, vean, yo tengo este semillero, vean la profundidad que tiene. Y aquí pueden ver que es esta parte, por así se enterraba, y ya lo demás lo llenaba de tierra. Las raíces fueron pegando y de ahí se fueron desarrollando. Ustedes aquí pueden ver, estas son las más pequeñitas. Ahí pueden ver el grosor del tallo, para que me crean que así de delgaditas las sembré, que es muy similar a miren. Pueden ver, hasta esta está un poquito más delgadita, la que yo sembré. Bueno, una vez ya sembrada su romero, lo pueden poner en botes de refresco a la mitad. Pueden poner ahí 5 o 6 plantitas en un solo bote. Como son chiquititas, solo el chiste es aquí generar raíces. Ya de ahí lo pueden trasplantar en bolsitas o donde ustedes quieran tenerlas. Esto es solo para que generen raíces.
Ahorita les voy a sacar de este que ustedes están viendo, que es muy delgadito, para que veamos si sacaron raíces o no. Acá les comento sobre el tiempo que deben de estar aquí sembrados y dónde deben ubicarlo. Este semillero lo puse al sol directo de la mañana, que son de las 7 de la mañana que aquí sale el sol hasta como las 12:30, 1 de la tarde le tocaba el sol. A pleno sol, no le puse nada, ni sombra ni nada. Ya toda la tarde no le tocaba el sol. En la mañana lo regaba, después de que se ocultaba el sol lo regaba. Todo el tiempo lo mantuve húmedo, por lo que la tierra es muy poquito, ustedes ya vieron. Y de ahí pues eso fue lo único que hice y todos se me lograron. Ya ahorita en la actualidad ya hay otros remedios que ustedes pueden agregarle, que serían como otros métodos para que fuese más eficaz que pegaran. Puede ser como enraizadores que pues lo pueden comprar en alguna tienda, algunos viveros, y eso les da más efectividad. Tal vez ustedes quieran las cosas orgánicas, pero el enraizador solo lo que incentiva es a que genere más rápido las raíces. Estas yo las tuve 1 mes y medio ahí en este semillero y saqué las primeras para probar, y ya muchas tenían raíces, pero una que otra tenía raíz muy pequeña, entonces las dejé más tiempo. Ahorita que ya tienen un poquito más de 2 meses y veo que también ya están desarrollando un poquito más altas. Por esa razón es que los voy a trasplantar a sus bolsitas. Bueno, aquí está la que les comenté. Vamos a sacarlo. Le voy apachurrando aquí abajo y veamos si tiene raíces todas. Miren aquí qué bonita se puso. A ver, veamos aquí. Vamos a deshacer la tierra. Miren este grande, qué raíz tiene. Su raíz de grande. Ahora estos dos chiquititos, el delgadito que les enseñé y el otro. Miren, es una ramita muy delgadita. Muy delgadita. Ya vieron la raíz. Y este otro muy delgado, igual. Ya vieron la raíz, qué grande está. Pues en esta parte ya me tocó preparar las bolsitas en donde voy a estar trasplantando las plantitas de romero para tenerlas otro poquito de tiempo y ya venderlas. Algunas plantitas ya me las encargaron, otras las voy a ofrecer. Ustedes pueden ver que ya colecté un poquito de tierra y pues aquí con una palita me estoy apoyando para rellenar las bolsitas. En esta ocasión estoy ocupando bolsitas, ya que para conseguir las botellas plásticas es un poquito más complicado, por lo que ahorita ya se incentivó en nuestro municipio el reciclaje de las botellas. Pasa un camión en el cual se lleva las botellas y pues ahorita ya no se tiene tantas. Estas bolsitas además que luego se pueden reutilizar. Ahí les estoy mostrando cómo lo estoy haciendo y qué tantas raíces van generando estas plantitas. Me disculpan que no tenga el sonido original, ya que pues como les he comentado, luego los vecinos ponen música y no siempre puedo grabar de manera adecuada. En esta ocasión fue el caso y para no dejar el video inconcluso pues se los muestro así. En esta parte le arranqué parte de la raíz por lo que ya se estaban enrollando y pues la siembro así para que se desarrolle de mejor manera, genere nuevas raíces y se extienda, ya que las raíces enrolladas pues luego ya no hacen que la planta ya no crezca de manera rápida. Ustedes pueden ver qué plantitas tan bonitas son las que logramos obtener. Ustedes pueden comentarme y dejarme alguna duda que haya tenido con el video o alguna explicación que me haya faltado. Aquí les estoy mostrando ya cuando quedaron sembradas. Ya en un mes van a ver cómo es que van desarrollando. Aquí a continuación les voy a mostrar unas plantitas que ya tienen 2 meses de sembradas. Algunas ya les podé la punta por lo que están creciendo muy grandes. Y vean, aquí están. Esto es a 2 meses después de sembrarlas, así como ustedes las están viendo que las sembré. Miren qué bonitas se van desarrollando. A esta le corté la puntita. Ahí no sé si se vea, pero le corté la puntita para que pues genere más ramas. Yo lo que quiero es que genere ramas laterales para que así vaya desarrollando más.
Aquí a continuación les voy a mostrar otros que son de las primeras plantas con las que hice el experimento. Estas fueron un poquito más grandes, igual prendieron muy bien. Vean, todas quedaron muy bonitas y muy grandes. A esta sí se ve claramente cómo le quité la punta y ya está generando ramas laterales más rápido. Esas van a engrosar y van a generar cada vez más ramas y obtendremos unas buenas plantitas. Todo de esta plantita bonita de romero que están viendo aquí a continuación, la planta madre. Y pues ustedes tal vez algún día compren un romero y quieran multiplicarlo, y yo pues me desesperé y en mi desesperación ocupé puras plantitas chiquitas y todo fue un éxito total, mis amigos. Me despido, mis amigos, discúlpenme que ya no aparezca y me despida de esta manera, pero pues como les comenté había música. Espero que me sigan acompañando en cada video y los espero en los comentarios. Cualquier duda, comentario, sugerencia. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo video.